Así es, y entre otras cosas, querido César dijo en conferencia que México está gobernado, controlado por los cárteles de la droga. Hay que esperar a ver qué responde con su característica prudencia la doctora, la presidenta Claudia Sheinbaum ante estas bravuconadas de Trump. Pero si así fuera, pues hay que leerle la cartilla también a Ernesto Zedillo, lo mencionaba Paco, lo has mencionado tú, y pienso, ¿no? Metanfetaminas, los reyes de las metanfetaminas, los amezcua, con los que hacía negocios la familia de la esposa del presidente en ese entonces, Ernesto Zedillo, metanfetaminas, químicos, fentanilo en el 2025, décadas después. Por cierto, reaparece en público en el ITAM en estos días Ernesto Zedillo, mi querido César Gutiérrez Priego. Seguimos avanzando con los temas aquí en esta mesa sin censura. Sí, así es, Vicente. Fíjate que yo, por ejemplo, que también estudié en el ITAM, por ahí un par de diplomados, ya hice la solicitud para poder ingresar y esperemos que se me conceda para ver si ahora sí se nos da y se nos hace poder confrontarlo de forma directa aquí en México, porque ya lo hicimos en alguna ocasión allá en Yale, en los Estados Unidos. Y mira, Vicente, me parece que hay toda una campaña que viene por parte del gobierno de los Estados Unidos y que no es tan difícil darnos cuenta cuando tú analizas y ves que hay diversos medios de comunicación, varios periodistas, algunos comentócratas y algunos tecnócratas que están utilizando este tema para atacar al gobierno mexicano, demeritar cualquier opinión que se pueda dar y tratar de generar una idea completamente distinta. ¿Y a qué me refiero, no? Cuando tú escuchas que el ataque va en contra de los grupos criminales y que nosotros hemos tenido este problema desde hace más de 40, 50 años, que cada vez este problema se ha ido haciendo más grande. ¿Por qué? Pues porque hubo muchos gobiernos que en su momento no solo no atacaron a los grupos criminales, sino que además formaban parte de ellos y los protegían, y las pruebas son más que claras, ¿no? Existe una sentencia en contra de Genaro García Luna, eso por lo menos habla de 2 sexenios, tanto el de Vicente Fox como Felipe Calderón, en donde la persona encargada de la seguridad pública en este país, pues obviamente estaba relacionado con cárteles de la droga, en específico el cártel de Sinaloa. Y eso no es un dicho, es un hecho. Pero cuando tú te das cuenta que Donald Trump obviamente viene con toda esta baraja de opciones en donde dice, pues vamos a quedarnos con el Golfo de México, vamos a quedarnos con Groenlandia, le vamos a poner a todos los países del mundo, o la gran mayoría de los países en el mundo, aranceles especiales si quieren hacer negocios con los Estados Unidos, y que obviamente como bien lo decían los compañeros, imperio empieza a salir a hacer señalamientos y ataques a muchísimos países, ¿no? Y que ya vimos que pues el primer caído pues es el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y que a diferencia de lo que sucedió en Canadá, en México tenemos una presidencia de la República, una presidenta que está firme, que está fuerte, que tiene popularidad, que tiene al Congreso y que tiene todas las herramientas para poder hacer frente tal vez a la peor crisis internacional que pueda existir en la relación binacional entre México y los Estados Unidos, pues eso nos da esperanzas de que puede ir por buen camino. Pero cuando tú escuchas que existe una campaña en diferentes medios de comunicación, que de repente ves a personajes como sacan a un doctor anestesiólogo a decir que hay diferentes modalidades de fentanilo y que por el amor de Dios nos exhiban, porque no es lo mismo el Fenodit, que estamos hablando de un producto químico que se utiliza para anestesiar a las personas, con el fentanilo, ¿no? Que no tiene nada que ver con el fentanilo que se vende para consumo como psicotrópico para que la gente se pueda drogar, pues me parece una locura, porque imagínate cuando tú tratas de crear esta impresión de que todo lo que dice el gobierno es mentira y entonces vas en específico a un grupo para tratar de justificar el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos quiere tener injerencia en México, al grado de que vemos a un coronel del ejército de los Estados Unidos retirado señalar que se puede hacer la declaración de que los grupos criminales realmente son grupos de terroristas y que con eso el gobierno de los Estados Unidos puede ingresar al país y utilizar, ¿no?, al ejército norteamericano para ir en contra de estos
criminales, pues me parece inaudito, porque además no es así como opera, de acuerdo a las leyes internacionales y las mismas leyes internas de los Estados Unidos. Porque cuando tú determinas que hay una organización terrorista, lo primero que tienes que hacer es, dentro de tu territorio, quiénes son aquellas personas que trabajan con la organización terrorista. Eso es lo primero que tienes que hacer para poder llevar a cabo una investigación, la cual te lleve, ahora sí, en contra de este supuesto grupo terrorista y en conjunto con el país que está auspiciando o en donde se encuentra este grupo terrorista, hacer trabajo conjunto para ir en contra de. Pero, pues obviamente cuando nosotros nos damos cuenta que existe un grupo importante de medios de comunicación, de periodistas, de comentócratas, que quieren poner en tela de juicio y en duda lo que señala el gobierno federal, pero en específico el ataque va contra la presidenta de la República. Cuando escuchas a un personaje que a mí me da muchísima pena ver, a un Ricardo Pasco, que salga a decir que supuestamente el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mandó una carta en donde ordena que tienen que tener cierto tipo de ideología y que tiene que ir en contra de la doctora Claudia Sheinbaum y en contra de la estrategia de seguridad del país y en contra de Omar García Harfuch, me parece una locura, porque lo que tratan de hacer es crear un pleito que no solo no existe. El presidente de la República, en su momento, Andrés Manuel López Obrador, fue muy claro, dijo, cuando yo termine de gobernar, no van a volver a saber nada de mí, nada es nada. Como él ha cumplido con esa palabra, hemos visto incluso ataques, ¿no? En donde decían que se creó un cuartel de la Guardia Nacional para el cuidado del presidente, pero ahora dicen que el presidente no se encuentra allá en su rancho en Palenque, y que él sigue estando ¿cómo se llama? En el Palacio de Gobierno, en donde él sigue mandando. Entonces es tratar de crear toda una serie de especulaciones como para tratar de dividir, ¿no?, al país cuando viene una ofensiva del gobierno de los Estados Unidos tan fuerte y tan poderosa, y que me parece que también es parte de desviar el tema. Porque cuando tú escuchas, decía Donald Trump, que lo que quieren es que en vez de que sea el Golfo de América, ahora se llame el Golfo de México, se llame el Golfo de América, me parece que es tratar de desviar la atención sobre ciertos puntos. Y me parece que él tiene mucho esa habilidad porque es retomado por los medios de comunicación. Es como reportaje que saca el New York Times. Me parece que ellos mismos saben que no tenía rigor periodístico, me parece que ellos mismos sabían que iba a ser sumamente criticado, pero tal vez esa era la intención, para que siguiera estando en la palestra del tema, el hablar de un supuesto laboratorio de creación de fentanilo, donde en realidad, pues con lo que nosotros estamos viendo, pues si así se supone que se produce el fentanilo, pues qué necesidad tienen de hacerlo en México. Y después ellos justifican que supuestamente haya muchos precursores químicos que no llegan a México y que entonces están utilizando otro tipo de precursores. Entonces ya no estamos hablando de fentanilo, estamos hablando de diferentes tipos de metanfetaminas. Y eso es lo que me parece todavía más peligroso, ¿no? Que haya gente que trate de justificar un hecho cuando si así puedes producir fentanilo, ¿para qué lo haces en México? ¿Para qué? Si lo puedes hacer directamente en los Estados Unidos, en cualquier cocina y sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, no falta el tipo de narrativas que se van creando, y ahí es donde nos podemos dar cuenta a quienes retoman estos temas y la forma como los retoman, los intereses que existen por apoyar a un gobierno extranjero. No, me parece que no hay que ser un genio para darnos cuenta quiénes son, qué es lo que buscan y qué es lo que les interesa. ¿Por qué? Porque hay personajes tan perversos que son capaces, que quieren ver al mundo arder, simple y sencillamente para ellos sacar un beneficio personal y económico.